El poder de la oración convenida. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Desde el versículo número 1 hasta el 11. Va a ser un poco larga la lectura, pero preste atención en la medida que lo leemos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para bendecirlos, regalarles chocolatitos y marshmallows. Dice así la escritura. ¿Qué dice ahí? Vamos a corregir esta versión que tengo. Dice ahí: echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero no crean que este maltrato era solo una mirada, algo despectiva. No, hombre, eso no era maltrato, eso era piropo. No, este era maltrato. Maltrato. Verso 2. Mire, el caramelito dice, verso 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, que el Señor encontró en el lago de Galilea. Luego dice, verso 3: viendo, ¿quién lo vio? Herodes, que esto había agradado a los judíos. Oigan esto, que Herodes maltratara a los cristianos y que Herodes atravesara con espada a Jacobo, hermano de Juan, les encantó a los judíos. Vaya siguiendo la lectura. Procedió a prender también a Pedro. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que le había hecho a Jacobo. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16. Eran 4 grupos de 4 soldados que estaban custodiando cada uno las entradas hasta el fondo. Luego dice, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir que la Pascua era la razón por la cual no pudo proceder inmediatamente a atravesarlo con espada como a Jacobo. O sea, como era la Pascua, en una fiesta solemne, sagrada para los judíos, dijo, vamos a respetar la fiesta. Nomás pase la fiesta y a este también me lo atravieso. ¿Cómo la ve? Luego dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Alguien se llama César? ¿Qué dice sin César? Gloria a Dios. No, eso es solamente para ponerle un poquito de gloria al Señor. Entonces dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quiénes hacían oración por Pedro? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que estaban ahí reunidos. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué? ¿Para qué le iba a sacar? Para matarlo. Aquella misma noche, es decir, antes de que amaneciera para que Herodes lo sacara, dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mire qué bonito el Pedro, a un soldado a un lado, el otro soldado al otro lado, y Pedro en medio. Cree que no lo tenían custodiado. Y dice, aparte de que estaban los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. O sea, cada soldado le tenía agarrado una cadena al Pedrito. Y luego dice, tenían a Pedro
cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que estaba atestado de soldados custodiando a Pedro. Pero mire el verso 7, aleluya. He aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Aquel descansando estaba, aleluya. Descansar. Lo habían amenazado de muerte, lo tenían en los soldados, lo tenían agarrados con cadenas, pero él dijo: Señor, gracias por este día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, aleluya. Y estaba descansando, durmiendo. Así como usted no se preocupa por nada, usted duerme tranquilo, ¿verdad que sí? Aleluya. Y dice, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, aleluya. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Aleluya! Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos hacer esta lectura. Te pedimos que nos hables, que nos prepares para la oración en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar los que estamos aquí y los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Les bendecimos en el amor de Cristo. Un saludo. Como dije, el lema de esta actividad es el poder de la oración convenida. Estuve observando la conversación que tenían cierto grupo de intelectuales de la fe, grandes teólogos con una masa gris formidable, que se estaban tirando unos con otros, y uno decía: no, la oración no tiene poder. Y el otro le decía: no, la Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo obrando poderosamente. Pues sí tiene poder. Y el otro le contestaba y le decía: no, no tiene poder. El poder no está en la oración, sino que el poder está en Dios. Dios es el que tiene poder. Imagínense hasta dónde hemos llegado, discutirnos ¿por qué? Por insignificancias. Ya sabemos que el poderoso es Dios. Amén. Ya sabemos que el poder es de Dios, pero sabemos también que Dios extiende ese poder cuando la iglesia ora. Y a eso se refiere Santiago cuando dice: la oración eficaz del justo, obrando, tiene poder, obrando poderosamente. Es decir, Dios es el que tiene el poder y lo despliega a favor de una iglesia que clama, a una iglesia que ora. Entonces, en ese sentido es que decimos que la oración tiene poder, en el sentido de que cuando oramos, el poder de Dios, Dios manifiesta su poder. ¿Me explico? Digo esto para los sesudos, pues, intelectuales de la fe, que tienen un cerebro, una masa gris iluminada, y que como es que se les hinche el hígado cuando oyen estas cosas, vean. Aleluya. Cierro paréntesis. Lo que nos interesa esta mañana es, como dije, saber que Dios despliega su poder cuando la iglesia hace una oración convenida. Lo primero que debemos señalar es: ¿qué es la oración convenida? Si yo me paro aquí al frente y digo: hermanos, oremos,
Y yo comienzo: Señor, te doy gracias porque a mí me has hecho lindo, a mí me hiciste bonito. Y el otro ora y dice: Señor, gracias porque hoy tengo pisto. Gracias, Señor, por el billetillo que ando en la bolsa. Y otro ora y dice: Señor, gracias porque al fin el tarugo me hizo caso. Gracias, Señor. Cada quien está orando a su antojo y a su manera. Cada quien está haciendo la oración de manera que a él se le viene en mente orar por las cosas que para él son prioridad, que a él le interesan y que él está poniendo delante de Dios. Esa no es oración convenida, aunque estemos orando juntos. O sea, podemos estar orando juntos, cada uno por su lado, orando por cada quien por lo que quiere, pero eso no es oración convenida. ¿Me explico? Ahora, ¿ese tipo de oraciones es válido delante del Señor? Por supuesto. El culto cristiano da para que haya un momento en el que nosotros oremos y cada quien es libre de poner delante de Dios su necesidad. Cada quien le puede poner delante del Señor su queja, su petición, su necesidad, su clamor. Y eso no solo es lícito, sino también es plausible que en nuestras necesidades busquemos a Dios. Pero cuando decimos oremos convenidamente, significa que al igual que en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando vino Pentecostés, dice que estaban todos juntos y unánimes. Unanimidad de propósito, es decir, con una misma mente, en un mismo parecer, con un solo objetivo, con un mismo propósito. Entonces, cuando la iglesia se reúne y decimos: hermano, vamos a hacer oraciones convenidas. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a orar por lo mismo. Amén. Todos vamos a orar por lo mismo. Cuando la iglesia ora por lo mismo, cuando por fin la iglesia se pone de acuerdo por orar por lo mismo, significa que la iglesia ha llegado a la unidad. Llegar a la unidad muchas veces no es fácil. Hasta en la familia nos cuesta ser unidos. Hasta en los lazos más cercanos cuesta mantener la unidad. Pero que logremos como pueblo de Dios unificar el propósito, ponernos en un mismo sentir y clamar a Dios por algo, es algo maravilloso. Visité una empresa hace años quizá, y en la oficina, la sala de estar, el lobby comercial, tenían un gran cuadro. Usted visita oficinas y en cada lugar que llega hay cuadros decorativos. Y ese cuadro me impactó. Era un cuadro grande donde había un río, una canoa, vamos a decir, y fulanos en la canoa remando. El cuadro era, por así decirlo, común y casi sin mayor importancia. Pero al pie le habían colocado una inscripción. Y eso fue lo que me llamó la atención. La inscripción estaba en otro idioma. Pero como yo no tengo problema con eso, vea, inmediatamente busco el traductor y ahí vamos. Entonces traduje lo que decía, y decía que en la carrera por el éxito se necesita que todos tomen los remos y remen con la misma fuerza y en la misma dirección. Si remamos con la misma fuerza y en la misma dirección, ya la hicimos, ganamos la carrera. Pero si uno agarra los remos
y le da con toda su fuerza y suda la gota gorda, mientras el otro no, el otro solo haciendo el mate, está solo agarró el remo y deja que la inercia sea la que lo vaya llevando. Ese no está colaborando en nada. Tiene que ser con la misma fuerza, con la misma intensidad y hacia la misma dirección. Porque imagínense que todos estamos remando para adelante, pero a uno se le ocurre remar para atrás. ¿Qué sucede ahí? Está refrenando el impulso de los demás. Y eso sucede en las congregaciones, ¿sí o no? Hay quien dice, no, yo quiero que la iglesia crezca. Yo quiero que la iglesia prospere. Yo quiero que Dios nos dé crecimiento espiritual, crecimiento numérico, que avancemos, que esta obra vaya para adelante. Pero no todos reman con la misma fuerza. Algunos reman, hermano, con fuerza, con dedicación, en ayuno, en oración, en vigilia, en clamor, en evangelismo, en obra misionera, en predicación, en invitación de sus seres queridos, en motivación para los vecinos y para toda la gente. Y como resultado, el respaldo de Dios llega a ellos y ahí aparecen en la iglesia con un invitado, con 2 invitados, con 3 invitados, porque están remando con tanta fuerza. Pero mientras algunos reman, otros que hacen, ni siquiera vienen. Ahí están las sillas vacías de los que no están remando con la misma fuerza. Y peor, hay quienes no solo no reman con la misma fuerza, sino que reman en otra dirección. Porque en lugar de ayudar, por lo menos hay un dicho, no me gusta tampoco decir dicho, pero Proverbio 35:15, digo yo. Dicen por allá afuera, más ayuda, ¿quién? El que no estorba. O sea, si no voy a echar para adelante, si no le voy a dar con todo, por lo menos caicico, ¿vea? Por lo menos tapémonos la boquita y hagámonos un ladito y démosle chance a los que sí quieren, a los que sí están trabajando, y no vayamos en detrimento del avance. No, es que yo siento que no sé qué, que comienzan con contrariedades a sembrar discordias, a sembrar una serie de cosas, y eso puede ser en la iglesia, en la familia, en el núcleo social, en el núcleo laboral, en todos lados donde se necesita la unidad. Entonces aquí lo primero es logremos la unidad, para que cuando oremos esta unidad, hermano, nos sirva para llegar al trono de Dios, para que Dios incline su oído, mire con ojos de amor nuestra oración y nos vea tan unidos que le plazca extender su mano y obrar poderosamente en favor nuestro. Amén. Entonces ese es el poder de la oración convenida. Cuando en su casa su mujercita, su maridito le dice, mira mi amor, oremos, ore. Y no más que chicle. Mientras el otro esté orando, usted únase. Y si el otro dice, Señor, te pido, te ruego, mira que en la familia nos ha llegado esta situación, el otro dice, sí, Señor, así es, te pedimos por esta situación. Señor, abre ventana de los cielos y sácanos adelante. Amén, Señor, abre la ventana, sácanos. O sea, se unen en la misma petición y en el mismo clamor. Esa es oración convenida. Ahora, la pregunta es, ¿hemos hecho de la oración convenida algo práctico, o la oración convenida no existe en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida familiar o en nuestra vida congregacional? Pero la oración convenida quiere que nos pongamos de acuerdo. Ahora, hay cosas por las cuales es fácil ponerse de acuerdo, hay otros que tal vez no tanto. Pero en este caso, ¿cuál era la razón por la cual la iglesia tenía que estar orando convenidamente? ¿Por quién? Por Pedro. El tema era Pedro. El tema era Pedro. ¿Y quién es Pedro, hermano? Dígamelo. Desde el capítulo número 1 y diría hasta el capítulo número 13, había una tripleta de cabezas o de columnas que tenía la iglesia. ¿Quiénes eran esa tripleta? Ese tridente: Pedro, Jacobo, su hermano, y Juan,
Acordémonos de que desde el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el Señor llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan como su círculo más íntimo. Entonces Pedro, Jacobo y Juan son, como dijésemos, representativos de los liderazgos de la iglesia, de los liderazgos de la obra. Ahora, cuando Herodes dijo: me voy a atravesar por espada a uno de estos apóstoles del Señor, ¿en quién pensó? Pensó en Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, de los primeros discípulos, por así decirlo, fundadores del ministerio terrenal de Jesús. Y se lo atravesó a espada. Y después, ¿en quién estaba pensando? En Pedro. No estaba pensando en alguien como que no tuviese autoridad, que no tuviese protagonismo, entre comillas hablando, sino que él se fijó en Pedro. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha querido destruir la obra, y para destruir la obra el diablo se va siempre a las cabezas. Quiere destruir el hogar, se va a la cabeza del hogar. Quiere destruir la familia, se va a la cabeza de la familia. Quiere destruir la iglesia, se va a atacar la cabeza de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, ¿por quiénes debemos de orar? Por las cabezas. Por supuesto, alguien dirá: no, pero la cabeza es Cristo. Sí, solo tenemos una sola cabeza que está sobre todo el cuerpo, pero Él, en el sentido figurado, nos ha dado su autoridad y ha levantado, según Efesios, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después de ellos ha levantado un equipo oficial de servidores denominados diáconos. Y hoy, organizadamente, en las diferentes congregaciones, denominaciones, existe una jerarquización de los liderazgos, y esos son los que estamos capitaneando la obra misionera, la obra evangelizadora, la obra del Señor. Y el diablo está enojado, molesto, porque le estamos arrebatando almas, porque estamos haciendo la lucha contra el infierno, contra el averno, contra los demonios. Y entonces el diablo le está dando con todo por ver si derrota, si baja, si deja derrotada alguna cabeza. ¿Me explico? Entonces creo yo que una de las oraciones convenidas que debemos hacer es por las cabezas. Que el Señor guarde a los pastores, que guarde a los misioneros, a los líderes, que guarde a aquellos que están en posición de liderazgo en las congregaciones, que guarde a aquellos que están en alguna coordinación, en alguna jefatura, que guarde a aquellos que presiden algún departamento de la congregación, que los guarde, que los bendiga, que esté con ellos, que los respalde, que los guarde de errores, de pecados, de tentaciones, de tantas situaciones. Es una oración convenida que debemos hacer. Por supuesto, en el caso de Pedro la cosa era más específica. Pedro estaba preso y la oración era: Señor, libra a Pedro, saca a Pedro de la cárcel, guárdalo, Señor, porque seguramente, como Herodes atravesó con espada a Jacobo, hermano de Juan, eso es lo mismo que pensaba hacer con Pedro, ¿o no? Es lo mismo que pensaba hacer con Pedro. Pero ellos se unieron e hicieron oración a Dios por él. Ahora, el resultado, maravilloso resultado, el resultado, glorioso resultado de una iglesia que oraba unida, dice el versículo 6: cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué lo iba a sacar? Para matarlo. Cuando Herodes lo iba a sacar para matarlo, el Señor lo sacó para que siguiera su ministerio. ¡Aleluya! El diablo quiere derrotarlo, el diablo lo quiere hundido, el diablo lo quiere arrastrado, el diablo quiere ver que su cara esté arrastrada sobre el pie y que nos hartemos, según él, polvo. Nos quiere humillar. Y así como los gladiadores, cuando tenían a su contrincante en el suelo, en la arena romana, ponían su pie en el cuello y miraban hacia el palco donde estaba el Herodes y aquellos Césares, y extendían la mano y le hacían así.
que se lo acabara. ¿Mm? Entonces los cristianos, hermano, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y tenemos que orar. Y aunque el diablo extienda su mano, imagínense Satanás, extiende la mano y dice: Pastor José Armando Mejía, Armandito Hernández Ayala, mi hermano Julio César Martínez, el peor de todos, Efraín Rivas, y el diablo extiende la mano: Santo Secundino, mira, bien. Pero mientras el diablo extiende su mano para dar y decir: te acabaste, derrotado, muerte, enfermedad, el Señor extiende su mano, aleluya, empuña su mano, saca el dedo y en lugar de para abajo le da para arriba, aleluya. Y nos dice: seguí en el ministerio, mi hijo, seguí en la obra, mi hijo, levántate, mi hijo, seguí adelante, mi hijo, aleluya. Por eso es la gloria y el poder de la oración convenida, porque donde el diablo dijo derrota, Cristo dijo victoria, aleluya. Donde el diablo dijo muera, muera Pedro, igual que Jacobo, el Señor dijo: no, momento. Estos han orado convenidamente, así es que en lugar de muerte va a haber vida, aleluya. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando la Biblia dice allá en Esther, el libro de Esther, el diablo había sentenciado muerte para todos los judíos el día 13 de Adar? Y entonces Esther dijo: no, pónganse en ayuno todos y oremos y clamen por mí. Y entonces se pusieron en oración todos los judíos. Y luego el 13 de Adar, que era día que el diablo había determinado a través de Amán exterminar a los judíos, ese día dice la palabra que tuvieron victoria y los judíos se levantaron en victoria y mataron y asesinaron a aquellos que los atacaron y tuvieron una gran victoria. Y ahí fue tal la gloria de aquella bendición que hasta hicieron fiesta, que todavía se celebra hasta el día de hoy. Se llama la fiesta de Purim. La fiesta de Purim. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué no celebramos nosotros? Porque no nos ponemos de acuerdo en la oración convenida. Haga la oración convenida con su familia y van a tener su Purim. Hagamos la oración convenida aquí y vamos a tener Purim. Purim es una palabra que significa suerte. Suerte. La suerte de Amán era matar. La suerte de Jehová era bendecir. Aleluya. ¿Ya ven el poder de la oración convenida? Entonces dice la Biblia que mientras Herodes lo iba a sacar para matarlo, el Señor lo sacaba para que continuara su ministerio. Pero mire lo que ¿qué más dice? Verso 7. He aquí que se presentó un ángel, una luz resplandeció en la cárcel. ¡Aleluya! Cuando la iglesia ora unida, Dios manda ángeles. Cuando la familia se pone de común acuerdo en: mira, mi amor, sí, hemos tenido cuántas discusiones, cuántas situaciones, pero perdonémonos y échense sal en el lomo. Pues sí, hay que perdonarnos, hermano. Tanta ofensa, tanta locura. Y si ya fracasamos una vez, pues no fracasemos de nuevo. Levantémonos en el nombre del Señor y unámonos convenidamente y sigamos adelante. Y cuando el Señor mira que la iglesia está unida, que la familia está unida, que los creyentes están unidos, que el ministerio está unido, que los servidores estamos unidos, que cada departamento goza de esa unanimidad de propósito y ora convenidamente, el Señor dice: ¡hey! Cuadrilla de ángeles allá para el centro de misiones, aleluya. Cuadrilla de ángeles para el hogar de mi hermana Vilma, allá, manden ángeles, porque esta mujer está orando convenidamente.
Mandemos ángeles que custodien, que vivan allí a la par de Cristian, porque él ora convenidamente. Aleluya. A mi hermana Yolanda, aleluya. Y a Lidia, o Adilia, ¿cómo es? Adilia, va. Adilia. Y el Señor dice: hey, ángeles, vayan a la casa de Yolanda y Adilia, ahí los quiero. Aleluya. Cuando la iglesia ora convenidamente, Dios manda ángeles. No se goza, hermano. ¿Qué quieren? ¿Que les cuente una de vaqueros? Pues sí, no se gozan con el mensaje de la palabra. Y entonces, pues, no, si el Cine Libertad lo cerraron hace años. Aleluya. Vaya, sigamos. Entonces dice aquí, le tocó el ángel el costado a Pedro. Hey, Pedro, levántate. Mire, aquí quiero detenerme. ¿Alguna vez tuvo angustia que le robó el sueño? Preocupación que le robó el sueño. Y usted se levantó y dijo: tal vez con una azucarada, va. Nada, 3 azucaradas al hilo, por gusto. Y usted con los ojos bien pelados y le amanecen raizosos. Y usted se levanta, se sienta, se acuesta, se da vuelta y no puede conciliar el sueño. Y agarra una angustia por problemas, por situaciones. Pero mire Pedro cómo estaba, descansando profundamente, en paz, porque pertenecía a una iglesia que sabía orar convenidamente. O sea que la oración convenida, cuando la iglesia aprende y llega a ese nivel de poder orar convenidamente en la familia, orar convenidamente en la iglesia, orar convenidamente, presentarnos delante de Dios, nos ministra a tal grado que nos es otorgada una paz que sobrepuja todo entendimiento. Así que la paz o la intranquilidad, la paz o la zozobra, la paz o la ansiedad que usted tiene son catalizadores de la oración convenida. Dice aquí, el ángel lo tocó y le dijo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo: cíñete las sandalias, envuélvete en tu manto, y lo sacó de aquella cárcel. Las cadenas se le cayeron de las manos. Con eso voy a terminar. Yo quiero que hoy las cargas se caigan de nuestras manos, que las ansiedades se caigan de nuestras manos, que la zozobra se caiga de nosotros. Hay cosas que ya no sé si alguna vez usted ha dicho: no, esto ya no lo aguanto, de esto ya no quiero. Son cadenas. Oremos convenidamente y pidámosle al Señor que eso se caiga, así como las cadenas se le soltaron a Pedro, que a nosotros se nos suelten todo aquello que nos ata, todo aquello que nos oprime, todo aquello, hermano, que nos asfixia, que se caiga de nosotros. Y eso en respuesta de una oración convenida. Amén, hermano. Así que si ya lo entendimos, yo no tengo más que predicar. De hecho, era un pensamiento para orar, porque hoy vamos a orar de manera convenida. Incienso y mirra. Aleluya. Vamos a orar convenidamente. Incienso y mirra, cierre iglesia. Incienso y mirra, acá, ya. Tomen su lugar. Iglesia. Confiese esto y con esto vamos a comenzar la oración. Diga: Él me levantará. Él me levantará.